Hoy tenemos un tema interesante porque a tenor de las cosas que están pasando concuerda con la enseñanza bíblica. Bienvenido a esta iglesia, a la voz del Espíritu Santo. Aquellos que están en sintonía, pues bienvenido. Coja lápiz, papel y libreta para que pueda tomar nota de lo que el Señor le va a revelar. Porque vamos a empezar con la enseñanza hablando de que Satanás tiene profetas. Y usted tiene que estar bien entendido en lo que es discernimiento de espíritu para que pueda entender que mucho engaño hay sobre el mundo de tinieblas que habitamos y pueda discernir concretamente las cosas que están sucediendo, de tal manera que el pueblo de Dios no sea jamás nunca engañado, porque esto se trata de nuestra salvación y vida eterna. Así que empezaremos por hablar de esto, porque sabemos que bíblicamente está establecido y como bien decía José Luis, la palabra tiene que cumplirse. Y ciertamente la palabra se va a cumplir. Y lo importante es que nosotros estemos dentro del plano de cumplimiento de la palabra en favor de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Y esto es importante que nosotros estemos totalmente persuadidos de esta verdad para que vivamos por esta verdad, porque solamente la verdad de Cristo es la que nos sostiene. Por ella vivimos, por ella estamos aquí y por ella seremos levantados al cielo. Así que tome nota usted que está allá por internet para que esta enseñanza le sea de utilidad, no solamente para usted, para otros que están en su casa y a quien usted le pueda llevar esta información. Satanás tiene profeta, como le estaba diciendo. Y esto es importante que lo empezamos a ver por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra lo tenemos que estudiar todo. Dios ha puesto profetas en la iglesia, hombres que son ungidos para traer un mensaje dentro de Él en la iglesia, dentro de Cristo en la iglesia. Eso está en 1 Corintios 12, 28. Pero Satanás también tiene falsos profetas dentro de la iglesia. Y esto es importante que lo podamos discernir. Mateo 24, 11. Búsquense ahí Mateo 24, 11. Nos hace abrir los ojos a una realidad tangencial. Fíjense que Mateo 24, 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es exactamente lo que está pasando en las iglesias modernas. Estamos viendo cómo la falsa doctrina está aglomerando y aglutinando gente que se están sumando por falta de conocimiento, creyendo las mentiras que el hombre propone. Por eso yo siempre le digo a usted que todo lo que se hable desde este púlpito tiene que estar en esta palabra. El día que no esté en esta palabra, échale el zafacón porque no sirve. Significa que no, cuando usted sigue esta palabra y usted sigue el testimonio de su pastor y su pastora, usted va a dar testimonio de que hablamos verdad. Y esa verdad usted, como creyente, y usted que está por internet, la tiene que ver en cada uno de los que nos paramos aquí a predicar. Porque eso hace una distinción clara y hace referencia a la palabra de Dios, que vendrán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué engañarán a muchos? Porque trabajarán para unos propósitos que no son los de Dios. Toda nuestra vida como creyentes tiene que estar dirigida exactamente a lo que es la cruz del Calvario. Y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, donde murió y resucitó. Esto es importante porque toda nuestra palabra tiene que estar inmergida y contenida en esa verdad bíblica, porque ahí es donde está nuestra salvación. Y es importante que lo podamos entender meridianamente claro. Por eso todo tiene que estar resumido así. Aquí. Sabemos que Satanás tiene maestro. Dice, Dios ha ungido a personas como maestros para explicar su palabra. Acuérdense que Satanás va a imitar todo lo que Dios hace. Primera de Corintios 12, 28. Vamos a ponerle Primera de Corintios 12, 28 para que entiendan cómo es que Dios pone a su gente para predicar la palabra y cómo el imitador hace lo mismo. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego a los que hacen milagros. A otra versión dice los milagreros, ¿verdad? No en sentido despectivo, sino que es un don. Después a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Ve? Y sigue diciendo así, y la interpretación de lengua. Eso lo hace Dios.
Pues Satanás tiene su gente también dentro de las supuestas iglesias cristianas que imitan eso. Y usted va a aprender esta noche cómo poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios para que usted pueda sacar la cizaña, ¿verdad?, del trigo. De tal manera que el conocimiento venga hacia usted y usted pueda sentirse claro en lo que está viviendo, escuchando o viendo. Porque hay muchos falsos por internet, hay muchos falsos mensajes por ahí corriendo y hay muchas cosas que están verdaderamente fuera de orden completo y por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿verdad? Entonces mire cómo dice aquí los falsos profetas en 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Fíjese como 2 de Pedro 2, 1 al 3 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese qué interesante, entre vosotros. Quiere decir que dentro de la iglesia de Dios hay gente mentirosa, hay gente falsante que no son de Dios. Fíjese cómo trata esto. Maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras. Cuando usted dice encubiertamente herejías destructoras, ¿qué exactamente se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? Se está refiriendo exactamente a que causan bochinches, chismes, divisiones, contiendas, agendas ocultas. Esos son herejías destructoras. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios unifica siempre mirando la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? No está pensando en el beneficio personal de él, está pensando en el beneficio de sus hermanos, de su hermana. ¿Para qué? Para que se ejecute el comando del amor ágape que Cristo nos mostró a través de la cruz del Calvario. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. No es que le van a decir a usted, es que ahora yo no creo en Cristo. No, no, no. Yo no creo en Cristo, pero mi conducta dice otra cosa. Yo creo en Cristo, pero yo hablo de aquella. Yo hablo de aquel. Critico al otro. Me reúno para hacer sentir el coraje que tengo con X o Y personas. Esas son las personas que negan al Señor que los rescató. ¿Por qué? Porque la conducta, el testimonio habla de no una conversión, sino una tergiversación. O sea, tergiversan la verdad dando testimonio de habladuría, de crítica, de maledicencia. Esas son herejías destructoras. ¿Por qué son destructoras? Porque rompen el cuerpo de Cristo y en vez de unificarlo, lo destruyen. Esas son herejías destructoras. Y dice, aún negarán al Señor que los rescató. No es que Él va a decir, es que yo no creo que Jesucristo me va a salvar. No se lo va a decir. Pero el testimonio habla de que no tiene fe en Cristo y que anda cimentado en agendas ocultas porque habla de bochinches y de críticas. Y no se ve el amor ágape. Por esto es importante entender lo que Pedro está hablando aquí. Dice, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Quiere decir que cuando la persona por mucho tiempo sigue haciendo eso, viene sobre esa persona una destrucción repentina. Y yo estaba analizando qué es destrucción repentina, qué nos quiere decir Pedro con destrucción repentina. Y es interesante porque cuando él dice destrucción repentina y usted busca los significados del griego, usted ve que hay una variación de cosas malas que suceden. Él habla de accidentes fatales, de muertes adelantadas de su tiempo o enfermedades terminales. Eso es destrucción repentina. Enfermedades que vienen rápidamente a una persona completamente sana y de momento sale un cáncer del pulmón, no tiene historial de fumar, la placa del año pasado estaba normal y de momento, ¡pum!, salió un cáncer del pulmón. Destrucción repentina. A eso se refiere. Y entonces ahí es donde uno va a saber realmente qué es lo que está diciendo el Señor de los falsos profetas. Vamos al versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Quiere decir que tiene la persuasión de poder convencer a la gente que está en el camino correcto para arrastrarla hacia otras motivaciones. Quiere decir que usted está perseverando correcto, usted está buscando el rostro, pero con su seducción, artimañas del enemigo, que es la palabra que más describe esto, convence a la gente para salirse del sitio donde están.
Eso mismo hizo Satanás cuando convenció la tercera parte de los ángeles, cuando él decidió tomar la posición de Dios, quererse semejante a Dios. Ve que usted ve el tracing, la misma repetición de la conducta que pasó en el cielo, se repite aquí en la tierra. ¿Y por qué se va a repetir? Porque los mismos ángeles caídos, que son espíritus de inmundicia, de oscuridad, toman lugar en la persona para que pueda hacer esto. ¿Lo ven? Y esto es importante porque esto es lo que está ocurriendo en la mayor parte de las iglesias que no tienen discernimiento de espíritu. Al no tener discernimiento de espíritu, arrastra a la gente buena hacia lo malo. Y después la gente se da cuenta y que termina la gente separándose de Dios, porque entonces no va a ninguna iglesia. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, que cuando empiezan a salirle mal las cosas, empiezan a criticar a Cristo y a decir que Dios no escucha las oraciones, que Dios no cumple la palabra, que Dios es malo, y empiezan a acusar a Dios y no se dan cuenta que ellos mismos se han separado de Dios y que están pagando el error cometido. ¿Lo ven? Y mira el 3 lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quiere decir que se van a mostrar ellos como que ellos son los santurrones, que son los que tienen poder, que son los que tienen autoridad. Y mira lo que Dios me ha dado. Y va a mostrar su vanagloria con cosas materiales para hacerle creer que Dios está con ellos. Ojo con esto. Dios nos prospera, pero Dios nos prospera de una forma ascendente, clara, donde sabemos manejar hasta el más mínimo centavo que Dios nos da. A diferencia que cuando prospera el enemigo, las cosas van así y son mal usadas. Y así mismo se van a desaparecer después. Porque a lo mal habido, Dios hace que se cumpla la voluntad de Él, destruyendo la obra de maldad a la vista pública de todo el mundo. Es decir, el que roba, el que tiene ganancias que no son justas y son mal habidas, mal obtenidas, Dios hace la justicia. Y dice, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quiere decir que se vende como algo bueno, pero detrás está la hipocresía, que lo que está detrás es de las cosas materiales. ¿Lo ven ahí? Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, Dios lo está mirando todo y en su momento le pasará el ticket para que no solamente se haga la luz pública, sino también que lo pierda. Y su perdición no se duerme. Y esto es bien interesante, porque cuando usted estudia su perdición no se duerme y se va a la profundidad del conocimiento de lo que está diciendo aquí, se refiere a que no hay forma, y esto quiero que lo entienda bien, no hay forma de que se pueda arrepentir y recibir la salvación. Quiere decir que no se retrasa, o sea que es un hecho sustancial donde quedó sellado la maldición que ha hecho. Yo he visto gente que estando en lecho de muerte siguen diciendo que no se merecen arrepentirse y no quieren arrepentirse y han decidido irse con Satanás. Yo lo he visto, no es que me lo contaron. Y yo me le he preguntado, Señor, pero ¿cómo es posible que con tanta dolencia se atreva a decir una cosa como esa? Y el Señor me ha dicho, ya. Porque uno como que se conduele en el corazón y quiere insistir que se arrepienta y quiere insistir que siga la oración para salvación y no quieren. Su perdición no se duerme. ¿Sabe por qué? Y le voy a contar esto. Porque me pasó con un solo paciente. Y oro porque no me vuelva a pasar con más nadie. No quiso arrepentirse, no quiso seguir la oración de pacto, no quiso llegar al pacto de salvación y prefirió morirse. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? Y el Espíritu Santo me dice, porque ya fue condenado. O sea que estaba muerto en vida. ¿Me escuchó? Esto yo solamente lo he visto una vez nada más. Y a esa persona que conten hasta, yo le dije, si hasta el ladrón en la cruz que mató una persona, que fue un criminal, se arrepintió y Jesús lo tomó ese arrepentimiento en serio y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y me hacía así con la cabeza. Y esto es cierto, lo dice la palabra. Y él decía que no. Yo me fui, pues, esto es una cosa bien extraña, porque esto yo nunca lo he visto. Ahí está la respuesta. Su perdición no se duerme. O sea, se quedó activa la perdición.
¿Lo cogió ahora el mensaje? Se quedó activa, no se durmió. No es como, por ejemplo, hay personas que han sido malos, lo reconocen, se arrepienten, se van salvos. Las consecuencias de su pecado lo tienen que pagar en la cárcel y obviamente tienen que estar ahí. Pero se van salvos. Que cuando venga la resurrección están salvos. Pero ese no. Y ese se condenó porque su perdición no se duerme. Así que, ¿quién siembra esto? Son los maestros de Satanás, traen herejías destructivas, enseñadas que son falsas, que causan división. Quiere decir que traen bochinches, murmuraciones, contiendas para dividir, causan división. Ellos hablan mentiras y son expertos en mezclar la verdad y el error, de modo que hace que el error sea aceptable. O sea, que mezclan una cosa con la otra y te venden, como dicen en el área oeste, dicen, te venden el bulipool viejo. ¿Sabes lo que es bulipool? La que juegan bolitas. Pues tú le dices 5 pesos al número 25. Y la semana pasada lo vendieron, pero lo vuelven a vender después de haberla tirado otra vez y vuelven otra vez a meter la mentira de lo que ya pasó. Bulipool viejo. Ya eso no existe porque está la lotería y está en un montón de juegos ahora. Pues antes la gente hacía ese tipo de tramposería porque eso era un número, una libreta que ellos apuntaban y guardaban los chavos con su nombre. Y engañaban a la gente. Así es esto. Hablan mentiras y son expertos en mezclar la verdad y el error, de modo que hacen el error aceptable. Bien, Satanás tiene apóstoles. Si usted no sabía, tiene apóstoles. Por eso hay un problema grande, que hay una apostolitis tremendo. Es que tiene apóstoles. Dice, el apóstol es una persona que extiende el evangelio y establece en las iglesias. Está establecido en 1 Corintios 12:28, que ya lo vimos. Satanás tiene también apóstoles que hacen su trabajo a lo largo del mundo. Ellos engañan a las personas imitando los verdaderos apóstoles. Mire cómo imitan. Mira, 2 Corintios 11:13 te dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y usted lo ve que predican buenísimo, pero cuando usted indaga la familia, indaga la persona, indaga su matrimonio, usted se da cuenta que te predica muy bueno aquí y buenísimo, pero no vive lo que predica. Y el que no vive lo que predica es un falsante. Como yo siempre le digo a ustedes, la palabra dice, y 1 para aquí y 3 para acá. O sea, si lo que yo le estoy diciendo y predicando a usted no lo estoy viviendo, écheme el zafacón. Así de fácil se lo digo. Porque no hay autoridad entonces en mí. Lo que hay es mentira. Pero si yo le digo y vivo lo que digo, y usted lo puede palpar y verlo a través de su pastor y de mí, y de mi familia en general, entonces usted puede corroborar quién es el que le está hablando. Le lanzo ese reto. Y toda persona que sea un pastor de verdad tiene que estar dispuesto a que su vida sea expuesta y que sea vista. ¿Por qué? Porque su testimonio tiene que hablar de la verdad de Cristo en su vida. Y su testimonio es la vida que vive con su esposo y con sus hijos. Eso para todo el mundo es igual, hermano. Pero para el pastor que lleva la palabra, más que nadie. Porque el ejemplo tiene que salir del altar para que usted tenga la bendición. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Quiere decir que van a usar el púlpito de la iglesia para realizar la obra de maldad. Dice, los apóstoles de Satanás se vuelven líderes de cultos falsos y se infiltran en las iglesias, inclusive se vuelven líderes de las iglesias. Quiere decir que llegan poquito a poco, van escalando, hasta que ocupan una posición de liderazgo para entonces cumplir la agenda escondida que tienen y se manifiestan. ¿Estamos claros ahí? Hay un micrófono que usted tenga dudas, o usted que está por internet puede preguntar y se le hará contestada la pregunta. Satanás levanta falsos cristos. Satanás ha imitado al Señor Jesucristo, incluso levantando a falsos cristos. Jesús advirtió lo siguiente. Ya tenemos unos falsos que se están levantando en Israel. Yo no sé si usted vio las noticias, que dice que es el falso Mesías. No tiene las características, pero tiene algunas que concuerdan. Ya estamos viendo cómo se están levantando los falsos cristos. Y la palabra de Mateo 24, 4 al 5, Mateo 24, 4 al 5 te dice lo siguiente. Y respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe.
muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Quiere decir, engañarán a muchos. ¿Sabe por qué? Ahora mismo Israel está orando, está ayunando porque venga el Mesías. Sí, porque ellos no creen en Jesús. Y ellos están haciendo todo lo posible porque manifieste el Mesías. Y usted va al Muro de los Lamentos y ve la fotografía de las cositas que le meten allí y todos son peticiones que venga el Mesías, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Sí, va a venir, pero lo que va a venir es el anticristo y lo va a sorprender. Ya de eso hablaremos más adelante porque cuando hablemos Apocalipsis vamos a hablar de todo ese detalle. Y dice, estos falsos cristos pueden usar el nombre de Jesús, ellos pueden hacer muchas señales y maravillas, pero ellos son imitadores del poder de Dios. Quiere decir que Satanás le va a dar cierto poder para que engañe a la gente. Y esto es bíblico. ¿Por qué? Porque él quiere probar quién tiene el discernimiento de espíritu y quién verdaderamente tiene temor al Señor. Quiere decir que va a venir gente corrupta a socavar la zapata y el cimiento que te ha dejado en ti la cruz del Calvario y el poder de la resurrección, para ver si tú dudas de eso y tú flaqueas. Y todo esto es parte de una prueba. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, pero Dios permite que seamos tentados para que crezcamos en la prueba y maduremos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y esto es importante que lo entendamos, porque si nosotros no somos probados, no vamos a crecer. Para poder crecer tenemos que pasar por experiencias de fe y sostenerlo lo que hizo Jesús y sus promesas. Y para eso conocer la palabra de Dios. Por esto es importante que leamos la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios, que nos mantengamos leyendo la palabra de Dios, que nos alimentemos con la palabra de Dios, que ayunemos orando por la palabra de Dios y que busquemos su rostro tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. El mundo te va a decir que eso es fanatismo, pero no es verdad, porque a Dios le interesa todo lo que tú haces. ¿Para qué? Para bendecir tu vida, para Él glorificarse. Cuando Él se glorifica en tu vida, bendice tu vida. Y a Él le interesa todo. Si tú coges un pesito y lo gastas correcto, a Dios le interesa. Pero si tú lo malgastas, Dios lo está mirando, porque refleja una debilidad. Y dice la palabra que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. ¿Me dan cuenta? Y ahí es que nosotros tenemos que tener, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Y a veces a mí me dan, y a la pastora, unas ofrendas, y yo las aguanto ahí. Y a veces me las dan cash, y yo las aguanto hasta que el Señor me diga qué es lo que voy a hacer. Y ¿sabes qué? Siempre me dice, es para algo de la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque Dios tiene propósito para lo que quiere hacer. No son cosas, eso es para mí, para meterlo en la cuenta del banco. Te he equivocado. Dios no hace esas cosas. Puede que en un momento dado lo pueda hacer para que lo guarde para usarlo para otra cosa, pero todo lo que Dios te da tiene propósito. Y ese propósito es rápido. Yo tengo un día de esto le cuento un testimonio de gente que me ha dado dinero cash y cuando voy es para algo que necesitaba para la iglesia. Ni esa persona lo sabía, ni yo tampoco, pero Dios lo sabía. Ese es el Dios que usted y yo lo servimos. Estos cristos pueden usar el nombre de Jesús. Ellos pueden hacer muchas señales y maravillas, pero son imitadores. Bien, y esto es importante de lo que les voy a hablar. Satanás tiene un sistema de comunicación muy importante que usted entienda este mecanismo. La Biblia es un registro de cómo Dios habló al hombre en los tiempos pasados. Eso lo conocemos. Dios continúa hablando a los hombres de hoy. Satanás también habla al hombre. Y sus primeras palabras a los humanos resultaron en la caída del pecado, que lo vemos en el capítulo de Génesis 3 y de 3 al 15 por ahí para arriba. Vemos cómo Eva fue seducida por la palabra que le dio Satanás, que es la serpiente, y cómo convence a Adán y ambos pierden el derecho de poder tener poder sobre la faz de la tierra y se posesiona Satanás sobre el rey de esta tierra, siendo Eva y Adán y Eva, los dueños y los reyes de esta tierra. Pero así le cedieron la primogenitura de lo que les dio Dios. Así que sigue diciendo aquí, los creyentes oran a Dios con respecto a sus necesidades. Dios responde a la oración del justo. Santiago 5:16, porque el justo vivirá
por la fe, ¿verdad? Y 5:16 te dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es interesante cómo empieza Santiago a hablar esto, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué significa? Que cuando tenemos la coidonía de compartir, de comunicarnos y pedirnos perdón unos a otros y de comprender la dolencia. Si está muy frío, súbale un par de grados al aire, que yo creo que hasta hace un poquito de frío. Cuando nosotros nos comunicamos unos con otros y pedimos perdón y explicamos lo que estamos hablando para que no haya malos entendimientos y la persona viene y dialoga con la otra, nos estamos comunicando sin que haya ofensa y produce ese amor de Dios, sanidad entre nosotros y nos unifica como un solo cuerpo en Cristo. Por eso es importante que cuando tengamos un mal entendimiento o una discrepancia, lo dialoguemos. No nos vayamos para la casa con el disparate o la ofensa en la cabeza, porque hay gente que se ofende. Pero la palabra me dice claramente que no me puedo ofender y si me ofendí, tengo que aclararlo para no volver a cometer el mismo error, porque a eso nos llama la palabra, para estar unidos en amor. ¿Por qué? Porque la unificación del cuerpo de Cristo está presente cuando el amor ágape está en función de nosotros como hermanos. El día que no tengamos eso, estamos separados. Y Dios no viene a buscar una iglesia separada, una iglesia unificada, donde no tengamos recelo unos con el otro, sino confianza de hablar las cosas. Como yo me acerco a ustedes y les hablo, ustedes también conmigo y con nosotros también, igual de la misma manera. Siempre con respeto y siempre con sensatez y con seriedad. Por eso usted nunca me ve a mí hacer un chiste aquí, de nada. Y no es que no nos riamos de una anécdota, de un chiste, nos podemos reír, pero con respeto. Y nada de doble sentido, jamás. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos. Orar uno por otro quiere decir que nos oremos mutuamente. ¿Qué pasa cuando oramos los unos por nosotros? Se crea una red de poder y autoridad y una cobertura donde se desata la sangre de Cristo. Cuando se desata en la cobertura la sangre de Cristo entre nosotros, el poder y la autoridad es una cosa extraordinariamente grande y poderosa. ¿Qué va a pasar? Que hay coidonía y hay comunicación y amor entre todos los hermanos. Y hay un buen sabor siempre en todo momento y usted siente la presencia de Dios continua durante el culto y todo lo que hacemos. Para que seáis sanados. ¿De qué vamos a ser sanados? De todas las ambigüedades y emociones negativas que el mundo nos ha sembrado por las malas experiencias que hemos tenido. ¿Quién no ha tenido mala experiencia? ¿Quién no ha recibido castigos injustos? ¿Quién no ha recibido comentarios injustos? Todo el mundo. Pero cuando hay un amor donde podamos compartir y entendernos, todos esos sinsabores son sanados por una relación amorosa, ágape, que fue el amor más grande que Jesús mostró en la cruz del Calvario. ¿Por qué esa relación no va a sanar a todos? Porque deja a un lado la personalidad egoísta, egohiriente e insensata que el ser humano tiene por herencia adámica, que es la herencia del pecado, para imponerse a la voluntad de Cristo que trasciende la herencia adámica y nos pone en autoridad y poder por el amor de quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se entiende eso? Amén. ¿O voy muy rápido? ¿Lo ven? Hay un micrófono ahí. Usted levante la mano y pregunte porque es importante que cualquier duda se aclare. Así que los seguidores de Satanás oran a él y se comunican con los espíritus malignos. Siempre yo le he dicho que Satanás tiene un gobierno establecido, como el gobierno establecido está en todos los países, donde hay un gobernador, hay un presidente, y hay un alcalde y hay unos síndicos. Así mismo. Y hay unos emisarios que son los soldados que hacen las cosas para que el enemigo pueda hacer la obra de maldad que ha destinado Satanás que haga. A veces Satanás responde con eventos sobrenaturales como voces, objetos en movimiento y ruido. Hay gente que ha vivido esto y dice, me tiraron la puerta y nadie estaba ahí.
Y cuando tú haces el historial de la persona y cuando haces el historial de quién vivió ahí, muchas veces son casas que fueron usadas para centros de espiritistas. Otros fueron de santería, otros fueron de palo mayombe, de sotería, magia blanca. O sea, porque todos esos espíritus inmundos, cuando la persona compra esa casa, al no ungirle y orar por la casa, esos espíritus se quedan viviendo ahí. Cuando la persona entra, ellos empiezan a hacer manifestaciones para meterle miedo. Pero si usted es un creyente de autoridad y poder, sabe, dice, ahora mismo te ordeno, te reprende, de hecho, fuera en el nombre de Jesús y no puedes tocar nada de esto porque esta propiedad es de Cristo. Porque yo soy de Cristo, yo soy administrador de esta propiedad. Por eso me gustó mucho cuando Héctor dijo ahorita que todo es de Él y para Él y de Él. Y nosotros somos de Él. Para que entendamos que tenemos esa autoridad, pero todo es de Él y por Él y para Él. Y de Él proviene todo, porque a Él le pertenece todo. Nada traíste y nada te lleva. Cuando le entregamos todo a Él, entonces tenemos la autoridad para decirle a ese demonio que sacude la puerta o te toca en la ventana o tumba un florero al piso, porque esas cosas las hacen, reprenderlo y echarlo fuera. Atarlo, reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que tenga dudas de estas experiencias? Porque no solamente las estoy leyendo aquí, yo las he vivido. Yo he estado en casas que me han llevado lo que ellos le llaman casas embrujadas. Había una por la vaquería, Wanda, que te acuerdas de... aquello es Barceloneta. Y todo el mundo me decía, ay, Dios mío, pastor, yo no puedo entrar a esa casa y yo la compré y tan linda y no la... Y yo le digo, pero ¿usted es creyente? Y me dice, sí, pero mi pastor no ha querido venir, a ver si usted va un momentito y yo voy a entrar contigo, pero ¿sabes qué? Tú tienes que tomar autoridad. Y mire esto, la llevo a confesión de pacto a ella. Y cuando confiesa el pacto, ¡pum!, se cayó al piso. Yo esperé que se terminara la señora y yo, ahora vamos a entrar. Cuando entró y yo entré con ella, ya los demonios no estaban. ¿Qué pasó ahí? Ella cargaba lo que estaba en la casa. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que procurar ser pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Por eso no tenía autoridad. Y no es que yo fuera más que nadie, no. Sencillamente yo no hice nada. Oré por ella y ella entró y declara la palabra. Allí no había nada ya. Porque el Espíritu Santo tomó control. Amén. Usted tiene esa autoridad. Usted la tiene. Para eso está aquí esta noche, para que sepa que usted la tiene. Que el enemigo no la tiene. Así que esos ruidos, esas porquerías que usted ve que escuchan, repréndelo. Hay veces que se quiere manifestar visualmente y hace unas figuras negras que le meten miedo a la gente. También lo hemos visto. Bueno, eso yo lo veo cada rato. Pero eso es nada. Yo tengo una perrita chihuahua que los ve. Y yo me río porque esas figuras se ponen por las puertas de cristal para mostrarse como es afuera, no entran dentro de mi casa, pero están en la calle, pueden estar, y la perrita los ve. Y yo le digo, mira Lady, hazla así, mira, afuera, mira, con el dedo así. Y la perrita que estaba lisa, se alisa, porque se fue. El poder que tenemos nosotros es grande de verdad, hermano, es poderoso de verdad. Pero usted tiene que creerlo y estar cimentado en esta verdad para que lo viva. Así que lo tenemos, ¿eh? No se crea que eso es grande. Grande es el que está con nosotros. Dios se comunica con el hombre a través de la palabra escrita y el Espíritu Santo, ¿verdad? Mensaje de Satanás también ha sido comunicado a través de la palabra escrita por las revistas, libros y películas y músicas malignas. Por eso yo siempre recomiendo que usted inspeccione lo que ve su hijo. Hay gente que dice, no, yo dejo que vea esa película de Disney World porque esa es una película sana. Mire, compadre, Walt Disney era un espiritista, murió. Y todo lo que produce el diablo, aunque haya muerto él, sigue siendo el diablo. ¿Me entendió? ¿Hay alguien que tenga duda? Cuando usted analiza todos los símbolos que hay en Walt Disney, todos son alusivos a Satanás. Todo. Es cuestión de que usted tenga discernimiento de espíritu y visión espiritual para ver que todo lo que hay allí alaba a Satanás. Y es increíble cómo creyentes cristianos, siendo de Cristo, traen esas porquerías para su casa. Van a Disney World y se traen todas esas revistas, se traen los cuadritos, se traen los juguetitos y una serie de cosas. Y después quiere que su hijo pueda dormir toda la noche y estar buscando el rostro de Cristo. Es imposible, porque usted mismo le tiene el anatema al lado de su cama. Lámparas con las figuritas de
de todas las cosas que hay allí. Es imposible. Usted tiene que tener discernimiento de espíritu para esas porquerías, botarlas fuera. La comunicación de Dios a través de su palabra escrita y hablada provee la dirección al hombre en los asuntos de la vida. Esto es bien importante que lo entendamos. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios todos los días y nutrir nuestra alma de la palabra, porque esa palabra que tenemos designada para recibir, aunque usted no lo crea, no lo entienda, a medida que usted desarrolle el devocional de todos los días, esa palabra le va a hablar lo que va a suceder en su día y está siendo empoderada en su interior para tomar las decisiones correctas y ver lo que va a suceder. Y usted dice, ¿cómo Dios sabe todo eso? Porque Dios es perfecto, Dios sabe lo que va a ocurrir mañana, pasado, con el día, hora y fracción de segundo. Como una vez me dijo, cuando yo me puse a dialogar con él, y me dio una encerrona, me hizo una sola pregunta. ¿Tú sabes cuántos pelos se te cayeron hoy? Imposible que yo lo sepa, pero yo sí sé. Se acabó la conversación. ¿Habrá algo que preguntar? Ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Más nada. Pregúnteme después, me lo voy a contar. Satanás tiene un sistema de falsa dirección, logrando a través de métodos como los siguientes. Fíjese la dirección de Satanás. Él usa la astrología y el horóscopo, que usan las estrellas para predecir los eventos y dar la dirección. Eso lo sabemos y todo el mundo está claro. Así que si usted está en Cristo, usted no permite coger el periódico para ver ni la astrología ni los horóscopos, que es muy diferente a la astronomía. La astronomía sí es una ciencia dada por Dios para la ubicación planetaria y los elementos que podemos visualizar en el cielo. Es diferente a la astrología y al horóscopo. Son cosas diferentes. Otra de las cosas que ellos usan son la lectura de las hojas del té. Se lo digo porque a veces muy sutilmente le sirven un café y quieres que te lea ahí lo que dice y te hacen el diseñito con la hojita del café. Eso es brujería. Y tú zánganamente tú dices, ajá, ¿y qué es eso? Y caíste escuchando la basura que está diciendo la que te sirve el café. Abra los ojos. Lo usa también a través de cuadros. Hay gente que pinta cuadros muy hermosos para la gente y son cuadros que cuando usted mira la figura es un diablo que está dentro de ese cuadro. Y usted se lo compra en cuantos miles de pesos y se lo lleva para su oficina o se lo lleva para su casa y tiene el diablito representado en su casa. Y no se da cuenta. ¿Cuánta gente va a países afuera y compran esas cosas y se las traen para la casa, endemoniar su casa, después de estar el hogar limpio? ¿Por qué? Porque ese objeto está alabando a las tinieblas y nosotros alabamos a Dios. Al usted tener eso en su casa, usted está abriendo la puerta para una actividad legal, espiritual de Satanás, moral en su casa. Mire, a mí me ha traído niños porque no pueden dormir. Y yo me le quedo mirando y siempre le he encontrado algo al niño cuando viene con ese problema. Algunos son que tienen la manito de azabache, otros tienen la crucecita, otros le tienen una batolita con diseño, lo más bonito, pero son demonios. Y cuando tú haces el historial, tú te das cuenta que el cuarto de ese niño está decorado de algo de Disney World. Ay, pero ¿qué sabe eso si eso nació? Eso lo que tiene son 4 o 5 meses. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que tú que tienes que tener discernimiento de espíritu no sepas que estás decorando al cuarto de ese niño o esa niña con Satanás? Hasta eso hay de ignorancia. Como dice Amós 4, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Hay otra de los choques de cabeza, cuando se saludan, que se chocan de cabeza, eso lo hacen para transferirse los espíritus demoníacos. Las transferencias de espíritus ocurren por la forma de saludar. Los masones tienen una forma de saludar muy característica, que yo no la voy a hablar aquí, pero es una transmisión de autoridad de espíritu cuando ellos se saludan de la manera que se saludan. Sabes que la masonería es satanista, ¿verdad? Mi papá fue maestro masón, grado 33. Eso podemos hablar largo y tendido, pero bueno, no es el punto, es para que usted sepa que ahí hay basura. La palma de la mano y la bola de cristal
Te voy a leer la palma de la mano, ahí tienes como un número, como una M, qué sé yo qué, y empiezan a inventar y usted empieza a escuchar esa bobería y se envuelve creyendo esa basura y lo que usted está escuchando, demonios hablando a su vida para tomar lugar en su alma. Y pues, tienes que estar bien claro en todas estas cosas porque estas cosas pasan. La bola de cristal, no, pon la mano sobre la bola de cristal que te voy a decir lo que va a pasar mañana. Y empieza con todas esas boberías. Y usted no necesita eso, usted tiene el Espíritu Santo que se comunica con usted todo el tiempo. Cuando usted tenga duda, usted abra la palabra, léela y hable con él y dialogue y Dios le va a aclarar la duda. O sea que nosotros no tenemos que dejarnos engañar por estas tonterías que hay en el mundo y que verdaderamente están de continuo tratando de meterse en nosotros. Otra de las cosas que hace el enemigo es la brujería. La brujería usualmente consiste en hechizos, en pociones, en encantos, en rituales, en secciones de espiritismo, las adivinaciones, métodos de suerte, visiones, sorteos y métodos no bíblicos similares para recibir la dirección. Esto es lo que se conoce como un trabajo de espiritismo. Ellos pueden coger una gallina, matarla, coger, por ejemplo, la cabeza de la gallina y ponerle nombre a la persona y rociar esa sangre sobre el nombre de la persona para trabajar un trabajo de espiritismo, para hacer la obra de maldad. Son un ejemplo que le estoy dando. Y ellos con eso preparan un trabajo de hechicería y le cobran 400 o 500 pesos. Pueden coger, demarcar unas letras, échate esto al bolsillo y esto te va a cuidar. Y lo que tiene es un pichones espirituales que están en el manuscrito y usted se lo echa al bolsillo porque dice que eso lo va a proteger. Y es el demonio que va a andar con usted. Y cosas así por el estilo. Montones de cosas. Se las inventan, pero todas realmente es contra la palabra de Dios. Entonces, quiero que veamos el poder sobrenatural que tiene Satanás, que ahí es donde verdaderamente engaña a la iglesia. Dice así, Jesús prometió poder sobrenatural a sus seguidores después que ellos hubiesen recibido la llenura del Espíritu Santo. Eso está en Hechos, búscate Hechos 1:8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y es interesante porque cuando él dice hasta lo último de la tierra, quiere decir que ese poder que Dios ha puesto en la iglesia no va a desaparecer hasta que Dios levante la iglesia. Porque hasta lo último de la iglesia quiere decir hasta el final de los tiempos. Y esto es importante que lo entendamos. Satanás da poder y autoridad sobrenatural. De otra manera, en Apocalipsis 13:2, mira lo que te dice Apocalipsis 13:2, para que usted sepa cómo son imitadores. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto se refiere al anticristo. Yo sé que nosotros no lo vamos a ver porque la iglesia tiene que ser levantada para que se pueda manifestar. Pero los que se van a quedar, nosotros nos vamos con Cristo. Amén. Que conste en acta. Pero las personas que se queden aquí, porque siempre hay tibios, siempre hay gente que no duda y no cree en el levantamiento de la iglesia, se van a quedar, van a ver cómo esa persona que es el anticristo va a hacer señales, prodigios y portentos y el mundo entero lo va a obedecer porque lo van a creer por Dios. ¿Sabe dónde va a ser la manifestación? En Israel. Y ahí es que viene el engaño. Apocalipsis 13:2. Apárquelo y estúdielo. Y Satanás lo va a hacer dando señales y prodigios. Jesús dijo en Mateo 22, 7, 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, esto es Jesús hablando, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿A quién se está refiriendo exactamente esto? A los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, a los falsos maestros, a los falsos evangelistas.
porque ciertamente Dios no se dormirá en juzgarlo. Y cuando Él le dice esto en Mateo, le está diciendo, tú habrás engañado a estas personas, tú habrás engañado al mundo entero, tú habrás pasado por internet y te llenarás de adeptos con gente, pero a mí no me engaña. Apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que Él va a juzgar la persona directamente, y quien lo juzga es Cristo a través de su propia palabra. ¿Lo ven? Nota que Jesús, aquí fíjese que aquí nunca dijo, nunca os he conocido. Quiere decir que estas personas son demostradores impresionantes del poder fuera de Dios. Ellos eran falsificaciones engañosas. Es importante porque dice, nunca os he conocido. Quiere decir que Jesús nunca reconoció que le sirvieron a Dios. Pero ellos sí se creyeron que le estaban sirviendo a Dios. Simón el mago, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Era uno. Y él quería comprar con dinero lo que ellos hacían, lo que los apóstoles hacían. Pues exactamente es lo que estamos viviendo hoy en día en la apostasía. La iglesia que estamos viviendo hoy en día es una iglesia apóstata. Por lo tanto, nosotros vamos a ver esta apostasía en muchos sitios. Bueno, ya tenemos ministros homosexuales. Ya tenemos ministros mujeres, pastoras, lesbianas, pastoreando, predicando del púlpito. ¿Usted se puede imaginar eso? Esto es increíble. O sea, esto es una cosa jamás nunca vista. ¿Por qué estamos viendo esto ahora? Porque estamos próximos al levantamiento de la iglesia y como dijo José Luis, la palabra se tiene que cumplir y nosotros somos testimonios de que la palabra se está cumpliendo. Por eso yo le decía, mientras peor se pongan las cosas, mejor es para nosotros. Mientras más presión tengamos, mejor es para nosotros. Mientras más nos critiquen, mejor es para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el cumplimiento de la palabra me dice que pronto es nuestra redención. Por lo tanto, erguíos vuestra cabeza, porque pronto es nuestra redención. Entonces, en lugar de tener miedo y preocupación, es cuando más seguros estamos. Es al revés. Ellos tratan de meterte miedo. Ellos tratan de hacerte la vida imposible. Ellos tratan de coartarte la libertad. Pero ellos pueden llegar solo hasta donde Dios le permite. Porque nuestro Dios es más grande que todo eso. Y por eso es que tenemos que estar gozosos y tranquilos y seguros, porque pronto es vuestra redención, como dice el profeta Isaías. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros tenemos tranquilidad, paz y gozo, porque sabemos en quién hemos creído. ¿Por qué? Porque todo lo que está ocurriendo es cumplimiento de la palabra. Mira, ahora mismo me estaba diciendo Yadira que hay un chip ahí para detectar la vacuna. Dígame usted, cuando yo veo esos adelantos tecnológicos, yo lo que hago es, gracias Señor, porque una vez más tu palabra se cumple. ¿Usted cree que Dios le va a permitir a la iglesia que se ponga un chip? Por amor a Dios. O sea que cuando esas cosas están ocurriendo es cuando más tranquilos debemos estar y más sosegados. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios prueba los que son de Dios y los que no son de Dios. El que no es de Dios va a empezar a titubear. Yo no sé qué hacer. Es que me lo pongo, no me lo pongo. Pero ¿y cómo resuelvo esto? En lugar de decir, Señor, yo soy tuyo, yo pertenezco a ti, yo voy a hacer tu voluntad y voy a esperar tu dirección. Los tales que hacen la voluntad del Padre son hijos de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender esto para estar meridianamente claros, porque estamos en el momento del levantamiento de la iglesia. Dios no va a permitir que fracasemos ni que muramos en el intento, porque nos vamos vivos para el cielo, un zarpazo. Y así fue que empezó la introducción de José Luis. Porque el Espíritu tiene control de todo, porque yo no le dije a él lo que iba a predicar, lo que iba a hablar. Pero Dios sí lo sabe y lo usó. Para que usted vea cómo Dios tiene hasta eso en control. Todo está bien claro. Entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que Dios sabe el destino de lo que está pasando antes que la misma persona sepa
que no va a tener oportunidad de más nada, sino de arrepentirse, que es la única opción que le queda. Bien, el poder mayor. Satanás es, verdad, un desafiante, es un imitador, lo sabemos. Él tiene una organización poderosa y sus seguidores pueden hacer actos poderosos. Pero Jesús advirtió de su poder lo siguiente. En Lucas 12:5 te dice, fíjate cómo dice Jesús, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Qué interesante esto. Por eso cuando yo le digo, todo lo que está pasando de bioterrorismo, hermano, usted no tiene que tenerle miedo. Usted tiene que estar tranquilo, porque Dios tiene control de todo. Y dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Fíjate la palabra, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Qué interesante, porque esto se está refiriendo exactamente al que tiene el poder de la vida, al que tiene el poder de la resurrección, al que tiene el poder de otorgarnos a nosotros la vida eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros entendemos la profundidad de lo que está hablando el apóstol Lucas, que de hecho sea de paso fue médico, entonces vamos a entender que verdaderamente nuestro Creador promete y cumple lo que dice. ¿Y qué va a pasar? Que ese es nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación, como dice el salmista. ¿Por qué? Porque es la seguridad de que no tengas miedo si te dicen que te van a matar, porque realmente quizás pueden que disparen algo, puede que pongan una bomba, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero no vamos a estar muertos, el cuerpo va a morir, pero vamos a estar vivos en el espíritu, porque el cuerpo va a ser rescatado en el espíritu y alma. Por lo tanto, cuando yo le dije de esto del bioterrorismo, nosotros no tenemos que tener miedo al bioterrorismo. Usted ve a la gente corriendo a hacer cosas que no deberían de hacer, pero ¿por qué lo hacen? Porque se han dejado amedrentar. No tienen esperanza, correcto. Esa esperanza nos la da Cristo. Y para que eso tú sea verdad en tu vida y tú puedas superar todas las etapas, tienes que intronizar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces reside sobre nosotros el poder de la resurrección que venció el imperio de la muerte. ¿Qué es eso? Que así como Cristo murió, también nosotros resucitaremos. ¿Qué es eso? Que como él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 15 en adelante, dice que nosotros también resucitaremos juntamente con él. Y él nos rescatará en las nubes. Tenemos que entender esto. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50, 51 en adelante, está la misma promesa. Se lo está repitiendo Pablo, para que nosotros tengamos constancia de que cuando ocurren estas cosas tengamos temor al que nos puede dar la vida eterna, no al hombre que quizás te pueda quitar la vida corporal, pero no puede darte la vida eterna. Por eso la palabra dice que morir en Cristo es ganancia. ¿Lo ven? No es que va a venir alguien a matarnos mañana, no lo es, pero nosotros tenemos que tener claro que si ese momento llegara, estamos seguros con quién vamos a estar. Y esa seguridad y esa esperanza tiene que vivir de continuo en nosotros. Porque si nosotros no tenemos esa esperanza, vamos a vivir con miedo. Nuestra seguridad y amparo y fortaleza están que tienen el poder de la resurrección de la vida y la muerte. La palabra dice, quien pierda su vida por causa de mí, la obtendrá. ¿Por qué es eso? Porque estamos seguros en quién hemos creído y hemos dicho sí y amén y vivo bajo el poder de la resurrección para que todo lo que Dios tiene para mi vida en promesa se cumpla. Esto es importante porque ahí es donde estriba la fe que tenemos que tener. Si nosotros no tenemos esa fe, vamos a ser dominados por el miedo y vamos a hacer cosas equivocadas que van contra la palabra de Dios. Y esto es muy, pero muy importante. Dios tiene mayor poder. Jesús dijo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, hijito, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Fíjese qué interesante. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Quiere decir, el que está en el mundo, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Y el que está con nosotros es Cristo. Y si Cristo es más grande que Satanás, ¿por qué vamos a temer al Dios chiquito que está allá afuera con letra minúscula que opera en las tinieblas? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una convicción clara para que nosotros podamos vencer todo obstáculo que impide que nuestra fe se materialice como un acto real. Acuérdese que el enemigo siempre va a hacer mucho ruido para querer demostrar que él tiene poder. Y puede hacer mucho ruido y gritar, pero cuando usted le dice enmudece en el nombre de Jesús, se tiene que callar. Es la diferencia. Y ahí es que usted sabe verdaderamente quién es el que tiene el poder. ¿Estamos claros aquí o voy muy rápido? ¿Está bien? Vamos para adelante. Usted aprenderá en el próximo capítulo, vamos a enfrentar los desafiantes poderes del engañador para que podamos reconocer esto. Como todavía nos queda un par de minutos, voy a seguir. Cortito. Una de las directrices bíblicas que vamos a enfrentar es el poder desafiante del engañador. Y es importante que usted sepa y entienda y reconozca que Satanás lo que hace es imitar. Él no puede crear, pero sí imita todo. El primer paso para poder vencer a Satanás es reconocer que Satanás tiende a imitar el poder de Dios. Él no puede crear otra cosa, pero tiende a imitar el poder de Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros usemos el discernimiento de espíritu. Hay un don especial del Espíritu Santo llamado discernimiento de espíritu, que es la habilidad dada por Dios para discernir el espíritu que otra persona inmediatamente tiene y saber si ellos son buenos o malignos. Si usted tiene ese don espiritual, úselo para determinar si los espíritus de las personas son de Dios o son de Satanás. Quiere decir que usted tiene que tener ese don activado. Aquí los jueves se habla mucho de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritu usted lo tiene que tener como un radar de un GPS cuando usted oye hablar la persona. Y le usé el ejemplo en la predicación pasada cuando Jesús le dijo a Pedro, cállate Satanás, apártate de mí Satanás. Porque él lo quería venir a reconvenir para que Jesús no fuera a Jerusalén, pero Jesús tenía que ir a Jerusalén porque el Padre lo había mandado a morir en la cruz del Calvario. Entonces se veía bonito la recomendación que él hacía. Oye, sí, porque él no quiere que ese cuerpo se martirice, que ese cuerpo tenga dolor. Pero ¿qué pasa? Que no sabía ni entendía Pedro que estaba siendo usado por Satanás usando el criterio de hombre. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, por fe nos movemos. No es que tengamos que saber lo que va a pasar, es que por fe los movemos. Cuando nosotros montamos la ionización aquí, nosotros no sabíamos que venía COVID, pero se montó. ¿Y qué pasó? Que no tuvimos que cerrar. Y así montones de cosas que si yo me pongo a contarles, quedamos, no acabamos. Pero esto es por discernimiento de espíritu. Que es importante que cultivemos. Si alguno no tiene discernimiento de espíritu, pida, porque Dios se lo va a dar, ¿saben? Ahora, es claro que para tener discernimiento de espíritu, usted tiene que conocer esta palabra y leerla. Porque si usted no conoce esta palabra, no va a tener discernimiento de espíritu. La palabra y el conocimiento y el don corren en unificación para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que si usted no tiene ese don, pídalo. Dios ha proporcionado todos estos métodos de detección. Segunda de Pedro 2. Nos da un listado y la Judas también de unas características de la persona de los espíritus seductores que nos explican esto. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Ajá. Bueno, ahí tiene una 20, hasta el 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que lo vimos ahorita, y aún negará al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y el 2,
Y muchos seguirán disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que hay personas que van a seguir esas personas equivocadas y al final, cuando se sientan perdidas, lo que van a hacer es hablar mal de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron un evangelio falso y fracasaron en todas las cosas que tenían que hacer. Y al salirle todo mal, entonces se quieren desquitar con Dios. No se dan cuenta que fueron guiados por un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol o un falso pastor. O un falso maestro, un falso evangelista. ¿Lo ven? Vamos al 3 y oramos. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quiere decir, te van a vender un evangelio light, un evangelio que todo el mundo lo va a querer tener, un evangelio que suena bonito al oído, que te permite hacer cosas que tú quisieras hacer. Palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, que ya Dios lo tiene en condenación y su perdición no se duerme, como ahorita decía. Y vamos al 4. Porque Dios no perdona a los ángeles que pecaron. Y esto es interesantísimo. ¿Hay una preguntita? Ajá, adelante. Cuando estabas hablando sobre lo de Adán y Eva, que Satanás sedujo a Eva, es que vino algo que como que se me conectó y te lo quería como Génesis 3:15. Exacto. Satanás vino a seducir a Eva cuestionando las instrucciones que Dios les había dado. Correcto. Encuentro como que una similitud entre cuando se cuelan dentro de la iglesia los falsos profetas o apóstoles, donde lo que llegan es a cuestionar las instrucciones que recibimos del Señor a través de los pastores. Sí. O sea, nos salimos de esa sujeción, de ese orden establecido por Dios y empezamos a cuestionar lo que se predica en el altar, las instrucciones que se dan, los cambios que se dan. ¿Hasta qué punto no viene siendo esa la raíz de la mayoría de los... Eso es rebelión. Muy buen ejemplo. Y mire qué bueno que lo trae, porque nosotros yo viví eso, y muchos de ustedes lo vivieron también. Cuando Dios dijo, rompa este edificio y construye esto así, hubo gente que se levantó y dijo, pero ¿cómo va a ser que tú vas a romper toda esa estructura? Pero tú no has pensado bien. Y otro dijo, ¿y dónde va a ser el estacionamiento? Y así empezaron los cuestiones. Yo les digo, te voy a hacer una cosa, a ustedes 5, vayan 5 personas. Lo que Dios dice no se cuestiona, se cumple y se hace. Sí, pero piensa del estacionamiento. Sí, pero piensa lo que va a costar. Sí, ¿con qué? Dinero. Que este edificio, yo le digo, este edificio es de él, porque todo lo que tengo soy yo de él. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cómo va a ser? Y bueno, se alborotaron y le dije, ¿sabes qué? No voy a discutir con ustedes, porque si Dios dijo y Dios me lo dijo y me lo confirmó, yo lo voy a hacer. Y hubo una batalla terrible, porque este edificio había que hacerle una columna en el medio, y la pastora y yo empezamos a buscar quién podía hacer ese trabajo. ¿Sabe que ella estudió arquitectura? Y pues, los arquitectos diseñan bonito, pero la cuestión estructural tiene que ser un ingeniero estructural. Entonces todo muy bonito y chévere, vaya para acá. Pero ¿quién hace esa viga ahí? ¿Cómo va a ser para partir todo este edificio? Porque esto eran 2 pisos. Y buscamos una persona, encontramos uno por allá por Dorado y nos pidió como casi 100,000 pesos, ¿verdad? Y yo, wow, y venir a montarla sin las terminaciones. Y cuando me dice, no, pues esto no es. Seguimos esperando, buscando. Y me encuentro con Jesús Cueva. Que dicho sea paso, cuando puedan, llámelo. Y sigo hablando con Jesús Cueva, Roena. Y me dice, yo conozco un ingeniero estructural que es de lo mejor que hay en Puerto Rico. David McCloskey. Cuando dice, yo lo conozco. Y a mí no se me había ocurrido, yo lo conozco. Vamos a llamarlo. Y yo hablo por teléfono con él y él me dice, doctor, pero en estructura habrá algo que no se pueda hacer. Así me dice. Y después no es convertido. Habrá algo que no se puede hacer. Y yo le digo, no solamente necesito hacerlo, es que los costos, porque esto es haciendo almuerzo y fajándonos. Y esto no es que me dieron a mí los chavos y ya está. Dice, no hay problema.
te preocupes por eso. ¿Sabe cuánto al final del cabo dio todo eso? En 30 y pico mil pesos. Todo ese aparato instalado y todo. 36 mil pesos. Me da un aplauso al Señor porque eso lo hizo Dios. Y así sucesivamente. Eso se llama obedecer al Señor. Y parking tenemos ahora además, y hasta la escuela ahí pública también ya me había dicho, la primera principal que estuvo, que me iba a dar el estacionamiento para un domingo. No ha hecho falta porque el domingo está vacío todo esto y nos estacionamos. Pero ya Rafa también para eventualmente cuando los cultos vengan a crecer, tengamos estacionamiento disponible. Dios sabe todo. No tenemos que cuestionarnos. Si que Dios, mire hermano, te aseguro que Dios no se equivoca. Si Dios tiene que poner los carros en el aire y sostenerlo, lo hace, porque Él tiene poder para hacerlo todo. Yo he visto como una persona se ha caído al agua, un niñito, al agua salada, yo tenía bote antes, en el bote se ha caído así, y ha sido como un cajón transparente, y yo cogí al muchachito en el cajón transparente sin mojarse. Si estoy loco, no, yo lo viví. Yo lo viví. Tú dices, ¿cómo es eso? Dios hace como Él quiera. Y la madre vuelta loca y sin idea. Pues yo no sé nadar. Y yo no sé ni cómo tenía bote. Y yo no sé nadar. Y mira, se me cayó el bebé. Y yo, mira, que estábamos ahora yo. Para Dios habrá algo imposible. Desde que Él me dijo, ¿cuántos cabellos se te cayeron? Tú me puedes decir. Yo aprendí a callarme la boca y obedecer. ¿Me está entendiendo? Él lo sabe todo. Él sabe la palabra que vas a pronunciar mañana con el día y la hora exactamente por el reloj con segundos. Y milésimas de segundo que tiene que decir. Bueno, voy a tener que dejar el tema aquí. Vamos a hablar del poder sobrenatural por el fruto del Espíritu que Dios nos da a nosotros como creyentes. Así que quiero orar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Muy buena la aportación de Jenny y nos trajo hasta esta historia hasta aquí. No hay dudas ni preguntas, vamos a cerrar y usted que está por internet, si tiene alguna pregunta, escriba que yo le contestaré. Amén. Vamos a orar y no se vaya porque usted también te reciba la bendición del Señor. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta enseñanza, te damos gracias porque tu palabra amplía nuestro conocimiento y nos da guianza, nos da paz y seguridad y nos sentimos firmes en tu palabra para hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos servirte más y podemos estar más tranquilos y más gozosos de tu verdad en nuestro ser interior, para que cuando suene la trompeta estemos listos para escucharla y nos vayamos juntamente al cielo contigo. Te damos gracias por este maravilloso y esplendoroso día. Te damos gracias por la bendición que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque tú tienes una programación perfecta para cada uno de nosotros que tiene nuestro nombre. Así que caminaremos junto a tu palabra para que la programación perfecta de abundancia, de paz, de gozo, de salvación se pueda plasmar en nosotros como el plan perfecto que tú tienes para nuestra vida. Y declaramos, Señor, que somos redimidos por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso todos los días miramos a un Cristo resucitado para servirte en espíritu y en verdad, porque sabemos que a tales adoradores son los que tú vienes a buscar. Y eso somos nosotros que te adoramos a ti en espíritu y en verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo jueves o domingo a las 10 de la mañana.